En la vida diaria nos encontramos con este tipo de construcciones donde está indicada la circunferencia. También, por ejemplo, en este caso podemos ver otra forma geométrica, una parábola. En este caso vemos una elipse. Y aquí vemos una circunferencia. Secciones cónicas. Tenemos el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola. Y este es el cono que, intersectado por un plano, me da las diferentes figuras cónicas. Secciones cónicas según la intersección de un plano con un cono. En la primera figura vemos que el plano es perpendicular al eje y en este caso obtenemos la circunferencia. En la segunda imagen o en la segunda figura, el plano que intersecta al cono es oblicuo al eje y no es paralelo a la generatriz, que es esta. Y en ese caso obtenemos la elipse. En la tercera imagen, el plano es oblicuo al eje y paralelo a la generatriz. Y en este caso obtenemos la parábola. Y en la última imagen, el plano que corta el cono, este es el plano, ¿sí? Y este es el cono. Entonces, el plano es paralelo al eje y se obtienen dos curvas. Y hablamos de la hipérbola. Secciones cónicas como lugar geométrico. Una cónica es el lugar geométrico de los puntos que verifican una determinada relación de distancias. Por ejemplo, en la circunferencia decimos que es el lugar geométrico de todos los puntos P, X, Y del plano que se encuentran a una distancia determinada R de un punto dado C, H, K de dicho plano. Ahí tenemos un punto C, varios puntos más y tenemos un punto P general. Ustedes ven que esas líneas que salen del centro, los diferentes puntos, están cumpliendo con el lugar geométrico de la circunferencia. Si nosotros lo unimos, obtenemos la circunferencia. Y ahí está marcado el radio, que es la distancia del centro al punto P genérico. Esa es la ecuación de la circunferencia. X elevado al cuadrado más Y elevado al cuadrado igual a 4, que es el radio al cuadrado. La distancia del punto C al punto P es igual a 2. La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano P, X, Y, cuya suma de distancias a dos puntos fijos, F1 y F2, llamados focos, del mismo plano, es un valor constante. La suma de estas distancias siempre es mayor que la distancia a estos puntos fijos. O sea, la distancia de un punto a F1 más la distancia de un punto a F2 es igual a 2A. Y ahí tenemos en forma gráfica. Ahí tenemos el foco F1, luego tenemos el foco F2 y diferentes puntos que cumplen esta condición. Si unimos los puntos, podemos construir la elipse. Y ahí está. Esa es la ecuación de la elipse. X cuadrado sobre A cuadrado más
y al cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Secciones cónicas. Desde el punto de vista analítico podemos decir que las cónicas son la representación gráfica de las distintas variantes que se presentan en la ecuación de segundo grado en el plano. La ecuación es ax cuadrado más bxy más ci cuadrado más dx más y más f igual a 0. Esa es la ecuación general, es una ecuación de segundo grado en forma general. Entonces, el discriminante lo determinamos a través de esa ecuación. D es igual a b al cuadrado menos 4 por a por c. Si ese determinante resulta ser menor que 0, tenemos una elipse o una circunferencia. Si ese determinante es mayor que 0, tenemos una hipérbola. Y si ese discriminante es igual a 0, tenemos una parábola. Bien, luego tenemos secciones cónicas y ecuaciones canónicas. ¿Cuáles son las ecuaciones canónicas? Tenemos circunferencia, la ecuación cuando está centrada, o sea, el centro es 0, 0. Y cuando no está centrada, tenemos esta forma de ecuación. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. La elipse. Cuando el centro es 0, 0, tenemos x al cuadrado sobre a cuadrado más y al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y en el caso que tenga un centro hk, entonces la ecuación sería x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. En el caso de que el eje mayor esté sobre el eje y, tendremos esta forma, x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Y también cuando no tiene centro 0, 0, o sea, tiene centro hk, tendremos x menos h al cuadrado sobre b cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Aquí podemos resaltar que el a al cuadrado está sobre el eje de la y. Entonces diremos que el eje mayor es paralelo al eje y. Propiedades focales. En la circunferencia significa que todo rayo lumínico o sonoro emitido por el centro de la circunferencia toca la estructura y se refleja pasando por el mismo centro. Y en la elipse, todo rayo lumínico o sonoro emitido por un foco de la elipse toca la estructura elíptica y se refleja pasando por el otro foco. Ahí tenemos el ejemplo de la circunferencia. Entonces ven que el rayo sale del centro y toca la circunferencia y vuelve y vuelve al mismo punto, hace el mismo trayecto. ¿Qué pasa con la propiedad focal de la elipse? Un rayo sale de un foco, choca con la elipse, con una parte de la elipse, y pasa por el otro foco. Ahí tenemos varios ejemplos. Bien, ese sería el trabajo práctico correspondiente a circunferencia. Vamos a ir haciendo uno por uno. Ustedes ven que primero vamos a hacer este que está remarcado y a continuación vamos haciendo los otros. Vamos desarrollando los otros.